Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en espacios de Banach que se llama el teorema de Ver. Este es un teorema que tiene una propiedad que es relativa a espacios métricos completos y nos dice que básicamente si nosotros queremos escribir X como una unión numerable de conjuntos de subconjuntos de X, alguno de ellos debe de tener interior distinto del vacío. A lo mejor ahorita suena muy complicado es lo que estoy diciendo, pero la idea es que formalicemos lo que estoy diciendo mediante unos conceptos nuevos que son los siguientes. Entonces, esto entra del tema de topología llamado categoría de ver. Aunque este tema se puede tratar para espacios topológicos, porque es propiamente un tema de topología, nosotros simplemente lo vamos a tratar en espacios métricos porque es para lo que nosotros lo ocupamos. Entonces, vamos a poner la definición. Sea XD un espacio métrico. Y M un subconjunto de X. Decimos que uno, M es denso en ninguna parte. Y lo voy a subrayar para que se resalte. M es denso en ninguna parte en X. Aquí es muy importante decir en dónde. En X. Si la cerradura de M, la cerradura claro con respecto a X, si la cerradura de M, voy a ponerla así con respecto a X, tiene interior vacío. Es decir, en símbolos lo vamos a escribir así: el interior de la cerradura de M es igual al vacío. Ahí está. Entonces, M es un subconjunto denso en ninguna parte en X. Si el interior de la cerradura, perdón, es igual al vacío. 2. M es de la primera categoría. Sí. Pero ¿dónde? M es de la primera categoría otra vez en X. Y lo voy a subrayar. M es de la primera. Ay, con rojo. De la primera categoría en X. También es relativo a X. Si M se puede escribir. Si M se puede escribir como una unión numerable de subconjuntos de X donde cada uno es denso en ninguna parte en X. Donde cada uno es denso en ninguna parte en X.
¿sí? Entonces M es de la primera categoría. Si se puede escribir, bueno, en X, si se puede escribir M, si M se puede escribir como una unión numerable de conjuntos que cumplen con la definición 1, acá. Cada uno cumple que su interior, el interior de la cerradura, es igual al vacío. Y 3, finalmente, es M es de la segunda categoría en X, es de la segunda categoría en X, lo voy a subrayar nuevamente. Es de la segunda categoría en X, si M, pues simplemente no es de la primera categoría. ¿Sí? Es decir, si M cada vez que lo escriba como una unión numerable de subconjuntos de X, alguno de ellos no debe de ser denso en ninguna parte. ¿Está bien? Es la negación, digamos, del punto 2. ¿Está bien? Bueno, entiéndase ahorita primero todo simplemente con lógica, ¿no? O sea, es de la segunda categoría si no es de la primera. Ahorita entiéndanlo así. Entonces, pues vamos a ver una equivalencia de que sea denso en ninguna parte para que más o menos motivemos la definición que nos están presentando acá. Entonces vamos a poner la siguiente observación. Vamos a ponerle sea X de un espacio métrico. Y M en subconjunto de X. ¿Está bien? Entonces, fíjense, van a ser dos. Uno, M es denso en ninguna parte en X. En ninguna parte en X. Sí y solo sí. Es una equivalencia a la definición. Sí, solo sí. Para cada U abierto y no vacío, U subconjunto de X abierto y no vacío, se tiene que M intersección U no es denso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pues más o menos aquí se da un poco la motivación a la definición, porque dice que un subconjunto es denso en ninguna parte, si no importa qué tan pequeño me agarre el pedazo de M, ¿sí? M intersección U con U abierto, ese pedazo sigue sin ser denso en ese pedazo pequeño. Y no importa el abierto. Entonces, por eso aquí más o menos se motiva la definición. ¿Está bien? Adelantándome, pues pueden pensar en un punto, ¿no? Es el ejemplo más sencillo. Adelantándome los ejemplos, que los iba a poner después. En un punto, pues eso se cumple. No importa qué vecindad de ese punto agarren. No importa qué abierto agarren. Cuando lo intersecten con ese punto nunca va a ser denso. Porque la intersección solamente va a ser ese punto. Sí, es el ejemplo más obvio, digamos. Entonces vamos a demostrar este. Y fíjense cómo es la demostración. Entonces, la ida. Entonces, pues supongamos, vamos a hacerlo por contrapuesta.
Entonces, supongamos lo contrario, ¿no? Que existe un abierto no vacío, de tal manera que M intersección U es denso en U. Supongamos que existe U abierto y no vacío. Tal que M intersección U es denso en el propio U. ¿Está bien? Bueno, ¿qué quiere decir que sea denso? Hay muchas equivalencias para denso, ¿no? Una de ellas es que cualquier bola alrededor de cualquier punto, bueno, cualquier bola contenida alrededor de este punto, de cualquier punto de U, tiene puntos de M intersección U, como los racionales, ¿no? Cualquier punto y cualquier bola alrededor de los racionales siempre contiene más racionales. ¿Está bien? Entonces, eso es que sea denso. Bueno, pero otra cosa es que no importa que abiertos se tomen, la intersección con el conjunto siempre es no vacío. Bueno, no importa que abierto y no vacío. Esto es decir, bueno, vamos a poner mejor. Entonces, para cada B subconjunto de U abierto, le voy a poner aquí entre paréntesis abierto en U, yo te lo voy a explicar. Abierto y no vacío. Abierto y no vacío. Se tiene que M intersección U intersección B es distinto del vacío. Pero como B está contenido en U, pues esto es M intersección B. Es distinto del vacío. Entonces esto se reduce a lo siguiente. Entonces este es denso en U. Si para cada abierto en U, ¿cómo te explico esto? Para cada abierto en U y no vacío, se tiene que esta intersección, M intersección B, es distinta del vacío. Bueno, explico rápido lo de abierto no. Recuerden que otra equivalencia es que sea denso en U, quiere decir que la cerradura relativa a U debe de ser todo U. Pero entonces eso nos lleva a la topología relativa. Entonces por eso le puse eso, es un abierto en U. Pero nota, recuerden que cuando ustedes tienen un subconjunto abierto de un espacio métrico, pueden pensar, como en este caso, decir que un subconjunto de ese conjunto abierto es abierto en ese mismo, pues sí, solo si es abierto en el grande. En la topología relativa básicamente son los subconjuntos abiertos contenido en U, pero esto es porque U es abierto. Entonces voy a poner aquí, si nota, si U subconjunto de un espacio métrico XD. Se puede para topológico, pero digo, lo vamos a poner nada más para espacio métrico. Es abierto. Entonces, B subconjunto de U es abierto en U. Si y solo si B es abierto en X. En lo que les decía, cuando el subconjunto es abierto, la topología relativa se reduce a ver abiertos en el grande contenidos en el conjunto abierto. ¿Está bien? Entonces, por eso puse esto acá. Era como para hacer hincapié que era la topología relativa, pero entonces esta propiedad se reduce a esto. Lo voy a subrayar con azul. Entonces, para cada U abierto y no vacío, se tiene que esto de acá.
¿Está bien? Bueno, vamos a ponerle si quieren un nombre. Vamos a ponerle la relación 1. Bueno, entonces, ahora fíjense. Espérenme a ver. Ok, bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, como U es no vacío, porque aquí le puse... bueno, aquí no le puse... Ajá. Como U es no vacío, estoy en la contrapuesta. Aquí está. U abierto no vacío. Aquí le puse vacía. Sí, como U es no vacío. Como U es distinto del vacío, pues puedo tomar a uno ahí. Existe X en U. Bueno, entonces voy a ver que X está en la cerradura de M. Voy a poner por demostrar, o afirmamos mejor. Punto. Afirmamos que ese punto que tomé debe de estar en la cerradura de M. ¿Está bien? Y esa es la cerradura con respecto al total. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, ¿qué hago? Pues tomo una vecindad de U, de X. Sea de X un abierto en X tal que BX, tal que X está en BX. ¿Está bien? Yo lo que quiero demostrar para que esté en las cerraduras que intersecta M, por demostrar BX intersección M es distinto al vacío. Esto es lo que quiero probar. ¿Está bien? Bueno. Pero pues con este BX puedo formar un abierto en U. Sea, vale, mejor así. Fíjense. Como BX intersección U es distinto del vacío y abierto en U, ¿sí? Porque es un abierto, es intersección de abiertos y está contenido en U. Entonces, como es un abierto en U, ¿sí? Por la propiedad 1, vimos lo siguiente, ¿no? Que para cualquier abierto en U y no vacío, pasa esto de acá. Esto de acá. Como U es abierto y no vacío, entonces, por 1, se tiene que Bx es esta propiedad de acá, ¿no? Es distinta al vacío. Entonces, M intersección Bx intersección U es distinta al vacío. En particular, M intersección Bx es distinta del vacío. ¿Está bien? Entonces, en particular, pues este es distinto al vacío. Pero es lo que queríamos probar. Como fue cualquier abierto de X, ¿sí? Y vimos que la intersección con M es distinta al vacío. Entonces, tenemos que X está en la cerradura. Ahora sí. En la cerradura de M. Si quieren lo subrayamos. Para que lo tengamos ahí guardado. ¿Está bien? Entonces, ya probé que el punto de U, que como es no distinto al vacío, cualquier punto de U va a estar en la cerradura de M. ¿Está bien? Y con eso voy a concluir que el interior de M es distinto al vacío. Entonces M no sería denso en ninguna parte, que es lo que yo quiero probar, la contrapuesta. Bueno, ahora, como U es abierto y X está en U, se tiene que
se tiene que existe W subconjunto de U abierto tal que, para empezar, X está ahí. ¿Sí? Bueno, sí, nada más eso. Como es abierto y X está en U, se tiene que existe uno acá, un abierto contenido en U, tal que X está en W. ¿Está bien? Eso es simplemente por ser abierto. Punto. Entonces, lo que afirmamos es que ese, de hecho, está contenido en la cerradura de M. Este W. Afirmamos que este W está contenido pero en la cerradura de M. ¿Está bien? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simplemente tomar un punto acá y ver que está acá. Pues sea, vamos a poner Z, un punto cualquiera en W. Un punto cualquiera. Aquí como que en cierto modo el X es el que está fijo. ¿Está bien? De cierto modo, pero también es cualquier elemento de U. Pero bueno, entonces a lo mejor le hubiera puesto X0, pero siento que se complicaba más. Entonces piénsenlo, ahorita el X, piénsenlo fijo. Entonces sea Z en W. ¿Sí? Quiero demostrar que Z está en la cerradura de M. Ustedes se dan cuenta. Eso es lo que quiero probar. ¿Está bien? Bueno, pues otra vez doy un abierto. CABZ abierto en X. Tal que Z está en este BZ. ¿Está bien? Entonces, a ver. A ver, espérenme. Sí, ok. Entonces, sea BZ un abierto en X, tal que Z está en BZ. ¿Qué es lo que quiero llegar? Quiero demostrar que BZ intersección M es distinto del vacío. Entonces ya tendríamos que Z estaría en la cerradura porque fue cualquiera. Ya tendríamos esto de acá. Bueno, entonces quiero demostrar eso. Entonces, ¿qué considero? Pues sea, vamos a considerar BZ intersección W. Este es abierto, no vacío. Porque Z está acá. ¿Está bien? Y además, este BZ intersección W, pues está contenido en W. Pero W está contenido en U. Entonces, fíjense, tenemos un abierto, no vacío, que es un subconjunto de U. Por lo que estamos suponiendo por 1. Entonces, cualquier abierto no vacío, se tiene que esta intersección es distinta del vacío. Entonces, como es un abierto, porque es intersección de dos abiertos, es no vacío, y eso está contenido en U, entonces se tiene que, pues lo que dice 1, ¿no? Voy a ponerla mejor así. Entonces, por 1 se tiene que, va a pasar lo siguiente, ¿no? Que BZ intersección W intersección M es distinto del vacío. Como los tres intersectados dan no vacío, en particular si nada más considero 2, en particular BZ intersección W es distinto del vacío, pero es lo que andaba buscando.
¿Se dan cuenta? Esto de acá. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué nos va a pasar? Entonces, en verdad, Z está en la cerradura. Híjole, es que aquí le quiero quitar el por demostrar porque queda como muy para allá. Se va a poner aquí. Por demostrar, Z está en la cerradura. Ajá, entonces ya probamos esto y entonces Z está en la cerradura. Entonces, Z está en la cerradura de M. Pero fue cualquier Z, ¿se dan cuenta? Fue un Z arbitrario. Y Z es una vecindad de X. Entonces, ya en conclusión se tiene que, ¿qué cosa? Ajá, W. Ah, perdón, aquí no es W, es M. Este es el que quiero. Perdón. Este es el que quiero porque es lo que quería por acá. ¿Está bien? Hoy lo que quería probar. Acá, esto, ¿no? Afirmamos. Bueno, entonces ahora sí, W. Está, bueno, voy a ponerlo bien. Entonces X está en W. Y W está. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Ya, me estaba haciendo bolas. Entonces X está en W. Y W lo que acabamos de mostrar es que está contenido en M barra. La cerradura de M. Pero ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hay un abierto de X. Este es abierto. Que está totalmente contenido en la cerradura. Entonces, tenemos que el interior de la cerradura de M es distinto del vacío. Entonces, M no es denso. M no es denso en ninguna parte en X. ¿Está bien? No es denso en ninguna parte. Y ya, entonces probamos la ida por la contrapuesta. Supusimos que había un abierto en el vacío tal que M intersección U es denso en U. Y con eso llegamos a que M no es denso en ninguna parte. Entonces así hemos demostrado la implicación, la ida. Ahora el regreso. Entonces supongamos que el interior de M cerradura es distinto al vacío. Que el interior, o sea que es denso en ninguna parte, ¿no? Vamos a poner así. Completo, que M es denso en ninguna parte. De X. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos es que el interior de la cerradura de M es distinto del vacío. Perdón, a ver, espérenme. A ver, no, espérenme, lo estaba escribiendo mal. Porque vamos a analizar qué es lo que queremos. Ahora queremos el regreso. Exacto. Entonces, el regreso es ahora suponer que para cada U, M intersección U no es denso en ninguna parte. Perdón, para toda U, M intersección U no es denso en U. Yo lo que quiero demostrar es que M es denso en ninguna parte. Entonces, nuevamente lo voy a hacer por contrapuesta. Voy a probar que M no es denso en ninguna parte y voy a construir uno donde esté denso. ¿Está bien? Otra vez por contrapuesta. Sí. Por contrapuesta otra vez. Entonces, supongamos que el interior, bueno, supongamos
que M no es denso en ninguna parte en X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el interior de la cerradura de M es distinta del vacío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, existe, vamos a ponerlo abajo. Entonces, existe pues, X acá, en el interior de la cerradura de M. Pero, ¿qué quiere decir? ¿De dónde existe un U abierto en X, tal que X está en U, y U es un subconjunto de M barra? ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, espérenme. Ajá, entonces lo que yo afirmo, voy a poner aquí por demostrar, es que M, en este caso, intersección U, es denso en U. Yo estaría negando la hipótesis en el regreso, porque en la hipótesis del regreso es suponer que para cada abierto en X no vacío, M intersección U no es denso. ¿Sí? Entonces ya estaría probando la contrapuesta. Entonces quiero probar que esto es denso. Entonces, pues sea bien abierto. Se ve a ver, esperen. Perdón, no. Es denso en U. Aquí. Entonces se ve abierto en U. Abierto. ¿Está bien? No vacío. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que bajo estas condiciones, M intersección U intersección B es distinto del vacío. Ya me estaría diciendo que M intersección U es denso en U. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es lo que quiero demostrar. Entonces, pues como es no vacío, el B, pues toma uno ahí. Sea, vamos a decir, sea Y en B, ¿sí? A ver, espérenme. Ajá. Como pasa que B está contenido en U y U está contenido en M barra, ¿sí? Entonces, pues como Y está en B, Y está en la cerradura de M. ¿Está bien? Entonces, eso pasa. Entonces, quiere decir que intersecta a cualquier abierto no vacío. Entonces, que tenga Y. Como Y pues está en B y B es abierto, B intersección M es distinto del vacío. ¿Está bien? Pero como B está contenido en U, entonces nos pasa que B intersección U, vamos a ponerlo así, intersección M es distinta del vacío. Entonces lo que estamos viendo, como fue cualquier abierto no vacío y su intersección con una intersección M es distinta del vacío, entonces ahora sí podemos decir que U intersección M es denso, es denso en U. ¿Sí? Y ya, entonces otra vez la contrapuesta. Porque supusimos ahora que M no es denso en ninguna parte. Y llegamos a que hay un abierto donde U intersección M es denso en ese abierto. Es la contrapuesta. Y ya está.
¿Está bien? Entonces, esta es una caracterización, pues a lo mejor algo enredada. En un principio puede ser enredado, pero nos ayuda a, pues, entender la definición. Ahí donde están las observaciones. Ajá. Un subconjunto es denso en ninguna parte. Si para cualquier abierto, no vacío, M intersección U nunca va a ser denso en U. ¿Está bien? Bueno, entonces hay otra equivalencia que ya no la vamos a hacer, la trabajan ustedes, que es la siguiente. 2, y esta va a ser tarea moral. ¿Cuánto le pongo? Vamos a ponerle aquí. No es complicada, pero es para que practiquen. A lo mejor si ya se les olvidó un poco de esto de la topología en espacios métricos o cómo trabajar con abiertos y todo eso, pues para que practiquen. Entonces otro es M es denso en ninguna parte en X. Sí, solo sí. Ahora es al revés, la cerradura del interior del complemento tiene que ser igual a todo al total. En el caso del punto, si tuviéramos un solo punto, pues X menos ese punto le tendríamos que sacar a interior y después cerrarlo y ver que es todo X. Entonces en el punto sí lo cumple. Es fácil ver que, por ejemplo, ponen un punto en R o un punto en R2 y van a ver que se cumple esta cosa de acá. Y aquí les dejo el hint. Recuerden que este hint por acá. Recordemos que de topología en espacios métricos, si A es un subconjunto de un espacio métrico, entonces el interior de A se puede escribir como el complemento de la cerradura del complemento de A. Entonces este les debe de servir para probar el otro. Está bien el de arriba. Entonces traten de pensarlo. Bueno, ya nomás enunciamos algunos ejemplos para que pues cerremos esta sesión con algunos ejemplos. Entonces uno, como les decía, un punto en R, por ejemplo, en R, con el valor absoluto, si ustedes agarran un punto, si X está en R, entonces pues el más sencillo es el unitario de ese punto, es denso en ninguna parte. Una parte en R. Pues aquí tenemos R, bueno, bien derecho. Aquí tenemos R, aquí tenemos un punto. Entonces, que sea denso en ninguna parte quiere decir que el interior de la cerradura es vacío. Pero pues sí, porque el interior de esto no tiene. La cerradura del punto es el punto, el interior de eso no tiene, es vacío. ¿Está bien? O una cantidad finita de puntos en R. También cumple lo mismo una cantidad finita de puntos. ¿Está bien? O sea, lo mismo, pero con una cantidad finita, ¿no? Si yo tengo varios, pues como esos son cerrados, su cerradura será lo mismo y el interior de esa cantidad finita de puntos, pues no es otra cosa más que el vacío. ¿Está bien? 2. Si Q es los racionales, Q
subconjunto de R, no es denso en ninguna parte. O sea, este no es cierto. No es denso en ninguna parte. Porque el interior de la cerradura, pues es el interior del total, porque ese es denso. Y esto es el interior de RCR. ¿Sí? Entonces el interior, pues no es vacío, de la cerradura no es vacío, es todo R, de hecho. ¿Está bien? Entonces los racionales son densos, no es un subconjunto denso en ninguna parte. Y de aquí además, como pues es numerable, como Q es numerable, como los racionales es un subconjunto numerable, de la siguiente forma, ¿no? Q pues es igual a la unión de los QNs, ¿no? Si yo los numerara con N en N, algo así, ¿no? Como es numerable, se puede escribir así, y como cada uno de estos es denso en ninguna parte, eso es lo que nos dice la definición, es que es de la segunda categoría. M es de la primera. M es de la primera categoría, se puede escribir como unión numerable de subconjuntos de M, donde cada uno es denso en ninguna parte en X. Entonces, los racionales es un subconjunto de la primera categoría. Entonces, además, ¿no? Bueno, también así. Entonces, Q es denso, perdón, es de la primera categoría. NR. ¿Está bien? Y bueno, pueden tratar de copiar los ejemplos que tenemos acá en R2. ¿Está bien? El mismo, ¿no? Casi los mismos ejemplos. Pero en R2 pues hay más, podemos encontrar más ejemplos. Por ejemplo, cualquier curva, ¿no? De esta manera. Esta sería densa en ninguna parte. Está bien porque si ustedes agarran un punto, ustedes agarran un abierto, ¿no? U, la intersección, el abierto ese no es denso en U, porque denso en U, la cerradura tendría que dar pues, todo el pedazo, ¿no? Todo esto. Pero pues no da, ni de chiste, porque pues es un solo punto. Entonces, cualquier curva continua, se puede decir en el plano, pues es un subconjunto denso en ninguna parte. También aquí, Q cruz Q, también sabemos que es numerable. Entonces Q cruz Q se puede escribir como la unión numerable de puntos. Vamos a decir U de AN, BN de parejas, ¿no? Por ser numerable. Entonces, y como cada puntito también son densos en ninguna parte, entonces Q cruz Q es de la primera categoría. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí podemos ver algunos ejemplos. Y un ejemplo más fuerte se puede decir que es un intervalo. Un intervalo de acá, subconjunto de R, claro, aquí con A menor que B, no es denso en ninguna parte. Ninguna parte, ¿no? Porque cerrado, entonces el interior de A, B, pues es todo A, B. ¿Está bien? O en general en Rn, una bola cerrada, no es densa en ninguna parte. ¿Está bien? Y lo que vamos a probar más adelante, bueno, en el siguiente video,
que es una propiedad en realidad más general, que A, B es de la segunda categoría. ¿Sí? De hecho, porque cerrado es completo. Y lo que vamos a probar es que cualquier espacio métrico completo es de la segunda categoría. O sea que no se puede ver más o menos como Q cruz Q o como Q. ¿Sí? O sea, está gordito. Esa es la idea. Esa es la idea de estos conceptos. Que tiene algo, no es tal cual puntos aislados o no está como muy delgado, sino está gordito el conjunto. Un intervalo en el plano A cruz B, cruz C, cruz D, ese va a ser de la segunda categoría, porque está gordito, ¿no? Bueno, entonces esta es la segunda categoría. Y ya de aquí entonces se puede probar, además, de aquí, sale que el intervalo abierto también es de la segunda. ¿Está bien? Porque si fuera de la primera, este se podría escribir como una unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte, pero si le agrego los extremos A y B, tendríamos que entonces unión los extremos también sería de la primera categoría, porque es unión numerable de densos en ninguna parte. Entonces este sería de la primera categoría. Lo que vamos a demostrar es que eso no es cierto. ¿Está bien? Entonces ese se le llama el teorema de Ver. Todo espacio métrico completo es de la segunda categoría y eso es lo importante que vamos a utilizar nosotros para nuestros resultados de espacios de Banach. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí le paramos y en el siguiente video vemos el teorema de Ver y su demostración. Bye.